Aeroperú fue una empresa estatal que nació en los años 70 bajo el gobierno del general Velasco Alvarado. La idea de Aeroperú, junto con otras empresas públicas, era formar parte de un programa de nacionalización y estatización de algunos sectores considerados como estratégicos. En el año 73 ya comienza a operar, propiamente con un vuelo a Cusco en un avión Fokker. Aeroperú se desarrolla sobre la plataforma de otra aerolínea que también era estatal, aunque no era considerada una línea de bandera, que se llama SARCO, que era la aerolínea de la Fuerza Aérea del Perú. Sobre esa estructura, Aeroperú inicia operaciones, y de hecho inicia operaciones con un avión Fokker en un vuelo Lima-Cusco, que era anteriormente utilizado por SARCO, Aeroperú crece bastante rápido. Hay que tomar en cuenta que era una época dorada para toda la aviación. En el Perú la aviación arranca en los años 30 con Fawcett, y luego vienen una seguidilla de aerolíneas, la mayoría de ellas estatales, que aprovechan el desarrollo muy rápido de la aviación comercial en el Perú, Sobre todo porque el Perú es un país, como ustedes saben, geográficamente muy difícil, Entonces hay muchas rutas que solamente se pueden hacer por avión. Entonces eso permitió entre los años 30, los 60, los 70, hasta mediados de los 80, que se viva la época dorada de la aviación comercial en el Perú. La evolución de Aeroperú durante los primeros años fue positiva, en gran parte debido al apoyo estatal. Grandes recursos públicos fueron a financiar las operaciones de Aeroperú. Al mismo tiempo, Aeroperú fue fuertemente beneficiada de medidas proteccionistas. ¿Qué significa esto? Que no enfrentaba competencia debido a que estaba favorecida como una aerolínea bandera. Esto le permitía obtener los permisos aerocomerciales que el Perú firmaba en acuerdos bilaterales con otros países. Perú siempre ha tenido una posición muy importante como hub de conexión aérea en Sudamérica, porque geográficamente Lima está pues al centro del continente, Entonces eso permitía que las compañías aéreas en el Perú puedan desarrollar sus rutas y apalancar su crecimiento más rápido. Y de todo ese contexto se benefició Aeroperú. Comenzó volando rutas domésticas y rápidamente comenzó a volar a toda Sudamérica, a los países vecinos, a Chile, Ecuador, Brasil, Argentina. Rápidamente escaló a Norteamérica, voló a Miami. Junto con Fawcett eran las dos únicas aerolíneas que en ese momento volaban a Miami. E incluso dio el salto a Europa, volaba también a algunos de los hubs más importantes de Europa, por ejemplo a Madrid, Entonces es la primera aerolínea peruana que da, este salto internacional desde el año 73 hasta mitad de los 80, inicio de los 90, que es un salto bastante rápido que tuvo que ver mucho también con la financiación que le permitía el Estado, Al principio Aeroperú registraba resultados positivos debido a dos principales factores. Por una parte, el apoyo estatal, y por otra parte, estas medidas proteccionistas que impedían, la competencia con otras aerolíneas nacionales o extranjeras. Aeroperú creció rápidamente, que unos 10 o 15 años, llegó a volar a 3 continentes, Sudamérica, Norteamérica, Europa, y después, cuando más requería inversión, sucede que el Estado peruano va en línea contraria, de ese crecimiento, y seguramente muchos recursos se comienzan a contraer, a cortar los presupuestos y empiezan a haber los problemas, Problemas que comienzan con el tema del mantenimiento de los aviones, que se van alargando, postergando, la reparación de las piezas, hasta la manutención de los mecánicos, de los supervisores y los mismos pilotos y los tripulantes, El problema va escalando rápidamente porque una aerolínea todos los días necesita inyección, Entonces, el haber quizás crecido tan rápido y haber alcanzado un tamaño, internacional tan rápido, también fue su talón de Aquiles, Aeroperú era, en esencia, una compañía estatal ineficiente, con una planilla muy grande, que hacía que requiriese inyecciones de capital del Estado. Hay que entender que buena parte de la crisis económica fue precisamente generada por este Estado empresario que tenía cientos de empresas públicas mal gestionadas y que empezaron a generar un creciente hueco fiscal. El Estado se endeudó
tenía en algún momento una deuda 2 veces más grande que su PBI, el déficit fiscal era muy grande y empezó a financiar sus operaciones a partir de la emisión monetaria del Banco Central, similar a lo que estamos viendo, lo que hemos visto durante muchos años en Argentina. Esto generó una crisis económica, una crisis de hiperinflación. Al final, frente a las necesidades fiscales, frente a un panorama de hiperinflación, el Perú requería medidas para corregir esto, ¿no? Y estas medidas se dan a inicios de los 90, un poco para enfrentar precisamente los problemas que teníamos en términos fiscales, producto de un Estado muy grande en términos de empresas, ¿no? Empresas públicas que eran ineficientes. En el año 93, el Estado peruano vende el 49% de las acciones a Cintra, que es el grupo propietario de Aeroméxico. Con esta venta logra que inyecten capital a Aeroperú, le permiten, digamos, el sostenimiento financiero de la compañía y da un salto, ¿no?, que en ese momento venía ya en crisis porque adeudaba alrededor de 100 millones de dólares, y da un salto positivo, ¿no?, que le permite nuevamente tomar el liderazgo a nivel regional. En el Perú siempre fue líder, pero con esta inyección de capital de Cintra logra recuperar el liderazgo regional. Cintra en ese momento era el grupo accionista propietario de Aeroméxico, ¿no?, que también era una aerolínea de bandera, ¿ya? Pero tenía esta fórmula que luego se importa al Perú, que es esta fórmula de una suerte de asociación público-privada, ¿no? Un accionariado que me parece que se le vende el 49% de las acciones a Cintra, entre paréntesis Aeroméxico, y el 51% todavía queda como propiedad del Estado peruano. ¿Qué es lo que permite esta venta? Justamente sanear la economía de Aeroperú, ¿no? Permite una inyección importante de capital para mantener la logística, las operaciones, los vuelos, el crecimiento de Aeroperú. La idea de poder inyectar capital privado a una empresa pública, digamos, tiene como objetivo poder ganar eficiencia, aprender de un especialista en el sector y darle dinamismo a una empresa, digamos, financieramente quebrada y operativamente insostenible. El 2 de octubre de 1996, un Boeing que cubría la ruta Lima-Santiago de Chile, de Aeroperú, se estrella y mueren todos los pasajeros y tripulantes a bordo. Este accidente se debió principalmente a la falta de mantenimiento del avión debido a que los recursos de Aeroperú eran insuficientes. La capacidad del Estado de financiar una empresa pública se había reducido, se había inyectado capitales para tratar de hacerla más eficiente, pero digamos, los pesos negativos que habían dentro de la empresa no se pudieron corregir. A partir del accidente se genera una cancelación masiva de pasajes que se habían comprado y reputacionalmente esto fue muy grande. La empresa no se pudo recuperar y fue uno de los digamos, motivos que incidieron de manera clave para el cierre total de la empresa. El 2 de octubre del 96 hay un craso error de mantenimiento, ¿no? El equipo que se encargaba de hacer la limpieza de la nave, de este Boeing 757, me parece, coloca una cinta adhesiva, ¿no?, sobre un sensor estático, ¿no?, que le da todas las lecturas de vuelo a los pilotos de la aeronave, ¿no? Altura, velocidad, distancia del aeropuerto, todas las lecturas posibles con los que se apoya el piloto fueron taponeados, ¿no?, artesanalmente con una cinta adhesiva que luego de la limpieza no se retiró, ¿no? Entonces, cuando sale esta nave, ¿no?, del Jorge Chávez, los pilotos vuelan a ciegas, ¿no? Y como era de noche, aún peor, ¿no? Eso provoca el accidente y bueno, es el inicio del fin de Aeroperú, ¿no? Luego de ese golpe ya no hay ya no pueden recuperar el vuelo, ¿no? Hablando, digamos, figurativamente, ¿no? La aerolínea no se recupera y hay que considerar que solo este accidente le costó a Aeroperú
alrededor de 70 millones de dólares en seguros para los 70 entre pasajeros y tripulantes que fallecieron, ¿no? Y si tú ya sumas que venían con una deuda importante, hacia el cierre de la aerolínea, hacia la declaración de bancarrota, acumulaban cerca de 200 millones de dólares de deuda, ¿no? Aeroperú tenía resultados negativos consistentemente a través de los años, ¿no? No solamente enfrentaba resultados negativos que se triplicaron en pocos años, sino que también estaba fuertemente endeudada, ¿no? Sus operaciones con el tiempo se fueron reduciendo, pero sus deudas seguían creciendo. Era una empresa digamos, que no ofrecía un servicio de calidad y que más bien, por el contrario, era un lastre para la economía nacional. Aeroperú es la última línea de bandera que existió en el Perú, ¿no? No fue la primera, sí fue la más importante, con distancia de sus predecesoras, y también marca el final de una era, digamos, o de una época en la que las aerolíneas de bandera eran moneda corriente en la región, ¿no? Después de Aeroperú entra a tallar en la región y en el Perú, por supuesto, otro modelo de gestión de transporte aéreo que es el modelo privado, ¿no? Entonces, marca el final de una era, ¿no? Una era que tuvo un momento de máxima expresión, que fue la era dorada de la aviación, pero que termina también dando paso a otro modelo de gestión aerocomercial, que era un modelo de gestión privado, ¿no?